Estamos con Juan Rodríguez y en el foro de Panasef y vamos a hablar sobre formación. Vamos a empezar con una pregunta importante, Juan. ¿Qué visión tienes de la formación en el sector funerario? Hola Andrés, la verdad que para mí es un placer poder hablar en este tipo de eventos, de foros, sobre temas tan importantes como la formación, porque en muchas ocasiones no se le da la importancia que yo creo que tiene. Y esto responde a parte de tu pregunta y profundizando un poco más, te diré que yo con la formación tengo una relación bastante intensa porque, primero, para mí es una herramienta y es un modelo de trabajo. Yo creo que un directivo debe estar formándose, debe estar aprendiendo todos los días. Esto que suena muy bien, luego la realidad es que tienes que dedicar horas de tu vida privada, horas de madrugar o de acostarte tarde para poder leer, formarte, informarte y estar al tanto, ¿no? Y también creo que como directivo es una responsabilidad que a veces se resulta un poco egoísta porque tenemos la obligación de formar a nuestros equipos para que sean buenas personas que tengan una capacidad suficiente para desarrollar todo su talento y poder cumplir los objetivos que se haya impuesto la empresa. Pero también, si formas muy bien a tus equipos, te beneficias de esa formación, porque yo creo que la formación incide absolutamente en los estados financieros de una empresa. En la cuenta de resultados se alimenta de una forma diferente cuando la empresa ha invertido en formación, ha invertido en capacitación, ha invertido en desarrollar este talento, ¿no? Entonces yo diría que una empresa que no se plantee estratégicamente la formación es una empresa que no tiene claro hacia dónde va, porque la formación marca caminos. Para empezar, creo que la cultura de una empresa nace de la formación. Muchas veces lo hemos visto y tu experiencia puede ser fantástica para esto, ahora nos lo podrás contar, ¿no? Pero ¿cuántas veces se han planteado cursos, programas o actos formativos con dos objetivos distintos? Trasladar un conocimiento determinado, pero también generar equipo, que todos compartan valores y hacer un cambio cultural, un alineamiento cultural para que todo el mundo esté asociado perfectamente, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo, Juan, con esa reflexión que marcas. Lo importante de la formación, como bien indica, no es solo el que se traslade una serie de conocimientos, se potencien una serie de competencias y de habilidades, que obviamente son trascendentales, sino la parte de interrelación, la parte cultural, la parte motivacional que se genera, las sinergias que se generan en los equipos, para mí es fundamental. Has dicho algo, Juan, que bueno, me parece súper interesante, que es la parte de inversión. La parte de inversión personal, porque obviamente la formación requiere una inversión personal, un esfuerzo por escuchar, por madrugar, si estamos fuera de nuestra jornada laboral, un esfuerzo económico en muchos casos, a título individual, pero también requiere un esfuerzo por parte de la empresa, porque la empresa hace una inversión económica, estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión que incide directamente en la cuenta de resultados cuando se hace, pero a veces me quedo con la sensación, yo llevo más de 20 años ya en el mundo de la formación, de todo tipo de empresas y sectores, y a veces me quedo con la reflexión de que esa idea, que la comparto al 100% con lo que dices, queda más en una idea de marketing o en una idea de un indicador para un certificado o para una noticia, pero verdaderamente no he notado o he notado muy pocas empresas que verdaderamente apuesten por ese esfuerzo de hacer un seguimiento, de analizar un ROI de la formación, de medir si verdaderamente la formación en el ámbito empresarial ha tenido pues un impacto, medir ese impacto, diseñar una formación 100% personalizada. En mis más de 20 años, y he tocado muchísimos sectores y muchísimas empresas, he encontrado poquísimas empresas verdaderamente que apuesten por esa idea, y ahí me parece que está la clave. Yo creo que no se trata de dar mucha formación, sino más bien al contrario en el ámbito empresarial. Poca formación, pero bien diseñada, con formadores contrastados, por supuesto, bien medida y bien evaluada. Ahí para mí está la clave. Y después a título individual, bueno, comparto al 100% esa idea que has dicho, ¿no? Tenemos que entender que la formación requiere un esfuerzo porque no es sencillo estar atendiendo, estar después aplicando, también un esfuerzo de humildad, ¿no?
Yo creo que la formación o aprender, para aprender, requiere un principio que es el principio de la humildad, reconocer que tenemos cosas que mejorar o que cambiar o que potenciar, ¿no? Y ahí, no sé si lo compartirás, pero me he encontrado en aula y en muchas horas de formación, me he encontrado a muchísima gente que llega a la formación a discutir conmigo o a discutir los contenidos, a ver un poco quién sabe más sobre qué tema, ¿no? Entonces, yo creo que eso también dificulta el propio desarrollo y después el sacrificio de estudiar, de aplicar, de equivocarnos, ¿no? esa parte de sacrificio personal también que conlleva la formación, que a veces pues, bueno, carece porque hay gente que no lo aplica y ahí está la clave. Tanto el sacrificio por parte de la empresa, de apostar por formación, seguimiento y evaluación, como el sacrificio personal, ¿no? de poner en práctica, de practicar, de reconocer, de humildad. Yo creo que ahí está la clave. Sí. Mira, es muy interesante lo que comentas, porque yo te voy a contar un caso de éxito, me excluyo de él, digo porque voy a hablar de un tema que conozco bien y hablar de mí como caso de éxito no sería muy adecuado. Mira, nosotros en nuestra empresa tenemos Universidad Gayoso. Mira la importancia que le damos a la formación por lo que has dicho, ¿no? Las personas responsables de Universidad Gayoso, los capacitadores o la persona que está al frente, Eddie, trabajan de manera integrada con el resto de áreas de la empresa, porque la capacitación de todos los trabajadores forma parte de la estrategia de la empresa con múltiples objetivos o ejes. En atención emocional trabaja muy de la mano también con Universidad Gayoso, otras áreas, procesos, operaciones, trabajan muy de la mano, y todo lo que hacemos se revisa por parte de capacitación, por Universidad Gayoso, para poder adecuar la transferencia de ese conocimiento o transferencia de esa información a los equipos, ¿no? Claro, ¿esto qué te permite? Pues te permite que no pierdes el tiempo en imposiciones, sino que inviertes tiempo en capacitaciones. Y imponer un procedimiento normalizado de trabajo, pues vas a tener muchas barreras, vas a tener muchas resistencias que vas a tener que abordar. Sin embargo, realizar una capacitación inmersiva, por ejemplo, utilizando la tecnología, utilizando los medios que hoy tenemos a nuestra disposición, puedes convertir que algo que iba a tener una gran barrera para implantarse o una resistencia muy elevada se convierta en algo mucho más fácil de entender, porque el punto de vista formativo es un punto de vista amable. El punto de vista de imposición, o las personas cuando tienen una imposición, pues les cuesta un poquito más. Los que somos un poco rebeldes, a veces decimos, a mí que me impongan, no me... Pero si me forman, si la persona capta tu atención, si ves que es una persona que puedes aprender mucho de ella, es una herramienta potente, muy potente, y nosotros en Gayoso lo utilizamos así, llegar a todas las personas de la organización a través de la capacitación, a través de la formación. Y para eso es muy importante tener las dos ramas de la formación bien cubiertas. Es decir, tienes que tener tu propia aula de formación interna, que en nuestro caso es Universidad Gayoso, y también tienes que traer partes externas, porque si no, habría una endogamia de conocimientos y no generarías mentes abiertas, no generarías pensamiento disruptivo, ¿no? Luego te comentaré un proyecto que tenemos mucho más amplio, con formación externa, pero yo le doy mucha importancia a esto y coincido en lo que has dicho antes. A veces se utiliza, es como hablar de RSC, como hablar de ESG, pues queda muy bien en cualquier medio poner en tu boca o decir determinadas cosas y luego en tu reflexión estratégica y en tu día a día no aplicarlas, ¿no? Pero eso se cae por su propio peso, porque al final los equipos siguen a los líderes o siguen a una empresa o se comprometen con una empresa en función de la calidad de su entorno, es decir, de lo que perciben de esa empresa y de lo que perciben de los líderes, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho por hacer en este sector, hay gente que lo ha hecho muy bien, hay empresas que lo han hecho muy bien, pero hay mucho trabajo por hacer. No sé qué piensas al respecto, yo llevo muchos más años que tú en el sector, digo, pero yo he visto en estos casi 3 décadas que llevo, he visto que esto ha cambiado y está cambiando y tiene que cambiar mucho más, ¿no? Pero ¿cuál es tu experiencia en otros sectores que podamos utilizar en el nuestro para que este cambio se acelere o se materialice mucho más rápidamente? Sí, bueno, yo creo que hay hambre en el sector por conocimiento,
por formación y por mejorar pues, la capacitación, tanto a nivel de dirección como a nivel operativo, ¿no? Y ese hambre existe y es real. Yo llevo unos 10 años aproximadamente trabajando con empresas del sector y es cierto que he visto una evolución positiva en ese sentido, pero aún me encuentro con gente que me dice que en 20 años de experiencia nadie le ha dado una acción formativa. Por lo tanto, el aprendizaje de muchos profesionales del sector creo que ha sido un aprendizaje endogámico 100%, con el compañero con su propio entorno de trabajo, donde ha cogido referentes cercanos y eso a lo mejor no le ha llevado a la mejor praxis posible, ¿no? Al mejor modo de hacer las cosas posibles, ¿no? Y eso sigue sucediendo a día de hoy y yo que trabajo con muchas empresas del sector me lo sigo encontrando hasta esta misma semana prácticamente, donde había personas con 20 años de experiencia que me decían que en sus 20 años no habían participado en una acción formativa o muy esporádicamente. Por tanto, si la formación no es continua, ya no solo que esté bien diseñado, si no es continua, los programas no son continuos, no hay un seguimiento de esos programas formativos, pues evidentemente se está malgastando el tiempo, el dinero y quizás se están destruyendo expectativas, porque la formación siempre genera un impulso inicial y positivo, y esto ocurre en muchos sectores, ¿no? Donde la parte de seguimiento, la parte de aplicabilidad, la parte de evaluación de la formación y del impacto de la formación, de la transferencia de la formación a su puesto de trabajo, sí he visto que se ha hecho quizás con más intensidad, ¿no? A veces das una formación y como formador me ha pasado, ¿no? Das una formación, la gente ves que te ha escuchado, que ha aplicado, que sale contenta de la formación, pero probablemente cuando llega a su puesto no hay un seguimiento quizás del responsable, de la empresa, de recursos humanos, de lo que se ha contado en esa formación y no se facilita la transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo. Para mí otro concepto fundamental es la transferencia, o sea, contar en la formación cosas que el alumno pueda transferir a su puesto de trabajo. Te cuento un caso surrealista que me pasó con una empresa sobre una capacitación, una formación TIC. Bueno, iban a introducir un nuevo programa informático, una herramienta informática, una herramienta de gestión. Bueno, pues diseñan una acción formativa sobre esa acción, sobre ese programa, sobre el cambio cultural que suponía ese programa y la herramienta todavía no estaba operativa. Tardaron pues aproximadamente un año hasta que estuviera operativa, porque claro, la formación desde que se empezó a dar, ¿no? Se quedó obsoleta, ¿no? Bueno, pues se quedó obsoleta y sobre todo generó frustración en mucha gente, porque no podría aplicar lo que me estabas contando y cuando lo tengo que aplicar, evidentemente ya puede ser que sea obsoleta o no me acuerdo, por lo tanto tenemos que repetir esa formación, coste económico, de tiempo, de frustración, etcétera. Yo creo que es fundamental buscar esas estrategias de seguimiento en el puesto, que la acción formativa no solo termina con las horas programadas, sino que hay que continuar con el proceso formativo y el proceso de seguimiento y ahí involucrar mucho a los responsables, para que hagan un seguimiento sobre la formación. Te cuento algo muy concreto. Recuerdo una empresa, por ejemplo, que tenía como praxis que su responsable inmediato, cada vez que una persona venía de una acción formativa, tenía que tener una entrevista con ese colectivo, o bien grupal o bien individual, y se le pasaba un cuestionario tipo para ver qué había aprendido básicamente en esa acción formativa, qué iba a aplicar y cómo lo iba a aplicar. Tres conceptos muy fundamentales por su responsable y además se hacía por escrito y se creaba un plan de acción para ver si eso era real o no. O sea, era involucrar al propio responsable en la aplicación de los contenidos en su entorno laboral. Por tanto, ahí el impacto de la formación se multiplica de un modo exponencial, porque el formador llega hasta donde llega y a veces puede generar frustraciones. Para mí el éxito en muchos casos de la formación está en la continuidad que se tenga por parte de los responsables en hacer seguimiento de esos contenidos, ver la aplicabilidad de esos contenidos y establecer planes de acción. Yo siempre digo que a veces la formación
parece como el que va a misa, ¿no? Llegas a misa, el cura te dice lo pecador que eres a lo mejor, ¿no? Todo lo mal que actuamos, la gente asiente, es verdad, pero después sales a la realidad y es otro mundo totalmente diferente, ¿no? Pues a veces igual, ¿no? La formación en algunos casos se enfoca desde un paradigma del error, ¿no? De potenciar el error. Esto lo hacemos mal, esto tal, esto... Entonces, claro, te estaba escuchando al inicio y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Nos sentimos hasta culpables, ¿no? Dijo, llevo 20 años aquí trabajando y resulta que me están diciendo que lo hago todo mal. Pues será que no soy bueno. Y quizá hay que darle ese enfoque, ¿no? Ese enfoque de capacitación, donde se trate más de potenciar, de crear contenidos y conocimientos que sean útiles, que la persona pueda aplicar en su ámbito profesional y también, y yo creo que esto es fundamental, en el ámbito personal. La gente tiene que crecer, porque si la formación se plantea desde el punto de vista de beneficio de la empresa, aparecen las reticencias, ¿no? Dice, pues claro, ¿este qué me va a contar?, ¿no? Si enfocamos que la formación supone un salto cualitativo a nivel profesional y a nivel personal, que lo que te llevas de una acción formativa nadie te lo quita y es real, y que hoy en día pues supone un valor añadido incalculable y que el mayor beneficiario eres tú, cuando ese mensaje se lo creen y es real, crece la empresa, pero crezco yo. Bueno, supone que las reticencias se borran, supone que la gente se involucra en el proceso formativo, ven que hay una continuidad, un seguimiento, y eso es lo realmente importante. Pero claro, todo eso, y al hilo de lo que comentaba, requiere esfuerzo. Esfuerzo por parte de la empresa, seguimiento, control, aplicabilidad, supone herramientas. A mí hay responsables de recursos humanos que me han reconocido que no pueden llegar ahí, porque quizás no tienen estructura, porque quizás no tienen personal, porque hacer un seguimiento, una evaluación, todo esto que estamos comentando requiere personal, requieren horas de seguimiento, de evaluación, y a lo mejor pues no se tienen esos recursos. Por eso yo creo que si se apuesta por la formación hay que entender que la formación es una inversión y que, como toda inversión, tiene unos costes, obviamente, y si se hace bien, si se diseña bien, buenos programas formativos, realistas, útiles, con una metodología innovadora, la tecnología ha abierto unas puertas impresionantes, con gamificación, con realidad aumentada, se pueden hacer cosas muy interesantes y unos costes, pues la verdad que bastante ajustables, con buenos formadores, contrastables, con formadores que apliquen saber, que expliquen el cómo, no solo el qué hay que hacer, sino cómo hacerlo, que yo creo que ahí está lo complicado, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy gráfico, ¿no? A veces en formación digo, esto es como si yo jugara al baloncesto. Yo sé que si encesto desde la línea de 6 metros son 6 puntos, pero ¿cómo lo hago realmente para que enceste mayor número de canastas, ¿no? El cómo yo creo que es lo importante, ¿no? Explicar al alumno cómo mejorar, cómo conseguir mejores resultados, cómo ser más efectivo en su puesto de trabajo. Ese cómo es lo fundamental. A veces nos limitamos en el qué, ¿no? El qué sin hay que duda, hacer. sin duda, sin duda. Sí, es cierto, ¿no? Mira, hay dos cosas, dos refranes, chistes, llámalo como quieras, que para mí definen mucho lo que es la formación, ¿no? Antes hablabas de ir a misa. Hay un refrán en Rumanía que dice, haz lo que dice el cura y no lo que hace el cura. Y ese es un gran fallo de muchos directivos porque quieren enseñar que se hagan las cosas de una determinada manera, pero ellos no son ejemplo para hacerlo. Entonces, claro, estás la persona que recibe esa información pues está, oye, pero este me dice que haga esto, la empresa me traslada esto, pero es que ellos no lo hacen, ¿no? Correcto. El respeto, determinados temas de valores y tal, ¿no? Y después, una definición de hace muchísimos años que en un manual de formación que me dieron decía, recuerda, no se me olvidará nunca, recuerda, una persona se forma cuando aprende, acepta lo que aprende y practica lo que acepta. Fundamental. Y me quedó grabado, de hace más de 20 años esto y me quedó grabado, ¿no? Y creo que estas dos cosas son un ejemplo de lo que para mí es la formación. Mira, si te parece, debamos un poco de la conversación, porque
la formación son muchas cosas, ¿no? Pero claro, hay que entender que las empresas, pues el día a día a veces nos come dar cuenta de resultados, la situación, balance, etcétera, ¿no? Este sector, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, a ver qué opinas tú después de ella, pero necesitamos formación, pero creo que hasta ahora estábamos equivocados en un tema. Hemos hecho formación muy interesante sobre tanatopraxia, sobre atención emocional, sobre operación, incluso hasta de conducción de vehículo funerario. Hemos hecho formaciones muy interesantes, muy operacionales, que son fantásticas. Ha habido formaciones asociadas a determinadas habilidades de otros sectores que se han traído, que evidentemente han tenido éxito en otros sectores, han llegado un poco más tarde a nuestro sector y son fantásticas también, ¿no? Pero mira, teníamos el gran reto, que es lo que yo llevo años preocupado con ello, de el nivel directivo. ¿Cómo consigues elevar el nivel directivo? Aquí tienes dos tipos de profesionales, por ser muy generalista, el profesional que lleva toda la vida en el sector, que puede ser una persona muy abierta de mente y decir, bueno, pues soy humilde, quiero aprender, o el profesional, yo lo sé todo, ya no me enseñe nadie nada, aunque no sepa tanto como él cree, ¿no? Y claro, estos dos profesionales van pasando los años y algunos van subiendo de responsabilidad y algunos acaban pues en la alta dirección. Esta mañana hemos presentado aquí en el fórum, llevamos trabajando con ello, la Academia de Alta Dirección Funeraria Internacional, con el Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas, la número 1 en México y de las más prestigiosas de América y del mundo. El Tecnológico de Monterrey, que tiene requerimientos como todo ente formativo de prestigio muy rigurosos, entendió que este sector va a requerir de talento directivo los próximos años. Y por eso después de realizar esta formación online que empezamos en marzo del año que viene, va a otorgar un diploma con el sello del Tecnológico de Monterrey. Ninguna universidad se juega su prestigio y pone su nombre asociado a un proyecto formativo si ese proyecto formativo no es de calidad. Eso está garantizado, ¿no? ¿Y por qué comento esto? Aparte de hablar de mi libro, de lo que hacemos o de lo que es un tema sectorial, esto no es un tema de galloso, ¿no? Porque creo de verdad que este sector necesita grandes cambios, como otros sectores los necesitan o los han necesitado, y que eso solo puede venir desde arriba, porque claro, por mucho que la base reciba formación, capacitación o motivación de cualquier tipo, la realidad es el que tiene el dedo sobre el botón nuclear es el director general o es el responsable, y si él no detona ese botón, no pasarán cosas hacia abajo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para que él pueda estar sensible o ser una persona que tenga la visión de que requiere el sector o los cambios que tenemos que afrontar, los grandes retos, no más que cambios, ¿no? Pues tiene que estar formado de una forma determinada. Y para eso tenemos que acudir a las escuelas de negocios más importantes del mundo, tenemos que ir a las universidades más importantes, pero claro, tocábamos la puerta y no había respuesta porque el sector funerario era el sector funerario. Para mí la combinación de la formación interna con la formación externa es fundamental, como comentaba antes. Yo creo que si conseguimos elevar el nivel del staff directivo de cualquier empresa, va a entender que lo emocional, lo operacional y lo asociado a lo digital, formativo y demás, hay cosas que son muy importantes en nuestro sector, y solo vas a poder llegar a eso si las personas salen de su día a día, se ven con otros líderes de otras empresas, comparten cultura, comparten experiencias, comparten contenidos formativos, y después ya lo puede digerir y llevárselo a su empresa o a su casa para aplicarlos de la manera que él entienda que la cultura de su proyecto empresarial lo necesite, ¿no? Y mira, esto que nos ha llevado tanto tiempo sacar adelante, este proyecto, yo lo quería plantearlo aquí con universidades españolas, y bueno, mi traslado a México pues no pudo ser, y prefiero hacerlo allí porque bueno, pues requiere de mucho mimo al comienzo, porque claro, las personas que te impartan formación a ti de temas muy relevantes tienen que tener información también del sector funerario, y información del sector funerario somos de los sectores que menos información hay en Google, la que menos información consigues en cualquier investigación que hagas por ahí, ¿no? Entonces,
Desde un punto de vista experto formativo, ¿tú cómo ves el sector? ¿Qué te parecen estas iniciativas? ¿Cómo las valoras? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, primero fuera del sector, yo trabajo para varias escuelas de negocio e imparto habilidades directivas, bueno, así que al 100%. De hecho, en las clases de habilidades directivas que suelo tener, nunca me he encontrado ningún profesional del sector funerario. ¿Verdad? Bastante significativo, ¿verdad? Y llama la atención, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Vienen de otros sectores que están mucho más habituados a este tipo de iniciativas. Pues nunca me he encontrado a personal del sector funerario. Dentro de esos sectores, pues sí. Qué buen dato se queda, ¿eh? Qué buen dato se queda para que tengamos en cuenta. Es fundamental. Claro, esto, el primero desde fuera. Desde dentro, bueno, pues al 100% con la idea que comentas, Juan. Conozco a muchos responsables del sector, mandos intermedios, y es cierto que se perciben unas carencias en cuanto a las habilidades y a las competencias importantes, porque yo creo que el propio sector se ha crecido, se ha desarrollado desde la parte operativa, desde la parte operacional, ¿no? Eres bueno haciendo esto, pues evidentemente asciende. Bueno, quizá era el modelo de ascender en la empresa tradicional. En muchos sectores ocurría exactamente igual. No se ascendía por competencias, no se miraban las competencias de la persona. Y en el sector sí que hay carencias importantes a nivel de dirección y sobre todo también a nivel de mando intermedio. Y claro, si esas carencias en cuanto a habilidades de dirección, habilidades de liderazgo, no aparecen a nivel de dirección, pues lo comentabas también antes, ¿no? No podemos exigir a mi equipo, a mis empleados, si yo después no tengo determinadas competencias o determinados aspectos. Por lo tanto, las carencias en el sector yo creo que son importantes a nivel de habilidades directivas. No he visto muchas iniciativas que potencien eso. Es más, cuando me han contado programas formativos del sector, pues se han ido directamente a cualquier escuela de negocio y han intentado pues desarrollarlo. Creo que me parece importante pues potenciar ese nivel formativo de la dirección, potenciar las competencias, cosa que ocurre en cualquier otro sector desde hace ya décadas, ¿no? El sector quizá está o ha llegado tarde a ese desarrollo competencial a nivel de dirección. Mi experiencia es que apenas si conozco, o por no decirte que no conozco ningún programa formativo orientado única y exclusivamente a la dirección, y por supuesto, y me parece importante que esté respaldado por un centro que certifica calidad, ¿no? Porque yo creo que la calidad es fundamental en este sentido, ¿no? Formación hay muchas, pero formación de calidad evidentemente no hay mucha. Por lo tanto, el sector necesita directivos cualificados, bien formados, con las habilidades directivas adecuadas, y que eso será la cadena de transmisión para conseguir los objetivos estratégicos en sus propias empresas y, por supuesto, para tirar de sus propios equipos. Es inviable cuando ves a un responsable que carece de esas competencias pensar que va a conseguir el máximo desarrollo de su equipo, de su departamento o de su propia empresa, ¿no? Cuesta entender que hoy en día, en el momento en el que nos encontramos, eso sea viable, ¿no? Entonces resulta clave ahí, ¿no? Lo difícil a veces, no sé si estás de acuerdo, Juan, es encontrar el centro de referencia que te pueda dar esa garantía, o el formador, porque a veces la formación también requiere un grado de confianza, ¿no? Sí. De esa humildad que yo decía al principio, pero bueno, este centro, la palabra calidad quizá está ya demasiado usada, ¿no? pero sí contrastada, que verdaderamente me pueda dar lo que yo necesito, ¿no? No sé qué piensas tú al respecto, pero sin duda, sí. Sí, la verdad que muy interesante hablar sobre formación. Vamos a ver si conseguimos cerrar esta charla tan interesante con dos secretos nuestros, uno tuyo y uno mío, sobre formación, o ideas, consejos o algo que pueda ser de utilidad para otras personas, ¿no? Hay mucha gente que en el sector demanda decir, es que es muy cerrado, las grandes compañías preparan a los suyos, no hay nada que sea transversal, tienes que buscar. ¿Qué
¿qué secreto tenemos? ¿Qué secreto podemos contarle a las personas que puedan estar oyendo esto sobre formación? ¿Tú cuál dirías? Yo diré el mío y... Bueno, para mí el secreto por parte de las empresas, evidentemente, que apuesten por unos programas formativos bien diseñados, innovadores, contrastados en cuanto a los conocimientos que se van a dar y se van a impartir, y continuo. Para mí eso es fundamental desde el punto de vista empresarial. Desde el punto de vista personal, que vayan a la formación con una mente abierta. Yo creo que esto es fundamental. Cuando uno va a una formación tiene que ir dispuesto, pues, a escuchar, a ver, a cuestionar sobre todo lo que hace y cómo lo hace. Y ahí está la clave. El asistir a una formación con prejuicios, con reticencias, pues evidentemente resulta inviable. Y sobre todo entender que la formación para mí es la herramienta estratégica en el momento actual. Y más en un sector, en la formación como el sector funerario, la formación es estratégico tanto para la empresa como para el profesional, ¿no? Entonces, apostar por esa formación en cuanto a las capacidades y a las habilidades. Mente abierta por parte del trabajador y seguimiento, evaluación por parte de la empresa. Para mí me resulta fundamental, aunque dicho así parece corto, pero ponerlo en práctico sí, es complicado. Es complicado. Mira, yo no soy tan técnico como tú, voy a ser un poco más disruptor en el mensaje. Yo le diría a las personas que comienzan en este sector ahora, que quieren y que van a dirigir este sector dentro de 20 años o dentro de 30 años, mira a tu jefe a los ojos, mira a los ojos a tu compañía. Si crees que de verdad vales y crees de verdad que tienes que desarrollarte, dile, ¿qué piensas de mí? ¿Qué vas a invertir en mí? Yo no te voy a fallar, evidentemente no le falles, y si no tienes respuesta, solo con mirarle a los ojos y no hace falta que te responda, lo vas a entender, búscate otro jefe, búscate otro proyecto. Porque hay grandes proyectos funerarios en el mundo que están buscando muy buenos profesionales, en España también, por supuesto, o sea, y creo que las buenas personas, los buenos profesionales, si no tienen el jefe o el proyecto adecuado, pueden tener un punto de frustración muy relevante y podemos perder un gran profesional para el sector. Mi secreto sería ese, mi consejo sería ese. Yo muchas veces he mirado a los ojos a muchas personas y me he dado cuenta, sin que me respondieran, me acabas de responder. En mi fuero interno he percibido, porque eso lo percibes. Yo comento siempre que buenas personas, que sean buenos profesionales. Nunca vas a aprender nada de alguien que no sea buena persona, porque lo que te pueda enseñar posiblemente a corto plazo pueda servirte para algo, pero sin duda no te va a hacer mejor profesional. Totalmente de acuerdo, Juan. Pues muchas gracias por estas ideas que hemos compartido y muy interesantes. No, muchas gracias a ti, compartir esta charla contigo, la verdad que ha sido un placer.